oficial Rodrigo Lara Bonilla. Entonces comenzamos con John Austin, esta historia del positivismo. Y nos ubicamos en el 1790 a 1859 después de Cristo. Ya estamos en el siglo XVIII, siglo XIX. Este yo positivista dice que la ley es el querer del soberano, es el querer. Miren cómo está diciendo, el derecho es la expresión, o la ley es el querer del soberano para que se porten de una forma y se incluye una sanción. Él dice, y se incluye una sanción. Es el querer del soberano y se incluye una sanción. El soberano no le rinde cuenta a nadie, es el que pide la ley. Entonces, este es un yo positivista imperativo, imperativista, para más exactamente decir, un jus positivista imperativista. Entonces, él dice, mire, quien impone la ley es el que manda y los otros obedecen. Los primeros, los que piden la ley, ejercen un poder soberano y los segundos son subordinados a las leyes. Esa es las ideas de John Austin. Ya vamos a mirar más adelante la crítica que le hace Hans Kelsen a John Austin, porque esta es una cadena de escuelas donde el uno critica al otro, el otro critica al otro y se va construyendo un concepto del derecho positivo. Entonces tengamos allí a John Austin como un jus positivista imperativista. ¿Por qué? Porque él dice que el derecho es la expresión del soberano, al cual le suma una sanción. Perfecto, eso es lo que dice John Austin. Llegamos al gran positivista Hans Kelsen. Miren el siglo, cópienlo. Estamos avanzando en la historia del positivismo. 1881 a 1973. ¿En qué siglos estamos? 19 y 20. Claro, ya estamos en el siglo XIX y siglo XX. Entonces, ya hemos hablado que el gran aporte de Hans Kelsen es la teoría pura del derecho y lo que generó una escuela vienesa de tratar de explicar el derecho sobre el derecho mismo, sin ninguna influencia de otra ciencia, el derecho explicándose su propia esencia, su propia naturaleza a través del derecho mismo. Esta teoría de Hans Kelsen surge dentro de la caída o dentro de una reacción al descalabro del sistema capitalista en su época. El derecho de la época de Kelsen constituía un instrumento de dominación y subyugación, lo que criticaba Carlos Marx, de que el derecho servía para que una clase dominante se impusiera sobre otra clase, o sea, la burguesa sobre el proletariado, y que el derecho cumple ese papel, se decía en esa época. Entonces, el afán de Kelsen era encontrar una explicación del derecho a través del derecho mismo, a través de la explicación de que el derecho tiene un orden normativo, tiene un ordenamiento y tiene un sistema. Entonces, vamos a tener una próxima investigación para mis estudiantes y me van a buscar la diferencia en lo que es orden jurídico. Un orden. Lo que yo les estoy buscando a ustedes, díganme un orden legal, un orden de la ley, una orden que está en la norma superior que la Constitución hasta la más inferior, que es el acto administrativo expedido por el alcalde de Ponedera, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar
cuál es el significado de orden jurídico. Vamos a buscar el significado de lo que es sistema jurídico. Sistema jurídico. Y ustedes pueden decir, eso se parece como que al sistema del mismo organismo humano. El sistema tiene un sistema digestivo, tiene un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema circulatorio. Y todos propenden hacia un mismo fin, que es la existencia del hombre, orgánicamente hablando. Entonces, fíjate que cuando yo hablo de sistema jurídico, es la explicación de las instituciones, de la organización jurídica, que van todas hacia un mismo fin. Y ese sistema jurídico, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la Constitución política. Allá en esa organización que les mandé yo a leer siempre, del 113 al 121, ese sistema judicial tiene un fin. Ese sistema ejecutivo tiene un fin. Ese sistema legislativo tiene un fin. Sistema. Es decir, los órganos no actúan solos, actúan como sistema. Y esa es la explicación que ustedes deben darle al ordenamiento jurídico. ¿Qué sistema tenemos? ¿Y cómo funciona el sistema nuestro, el sistema jurídico? Pero ya yo quiero que ustedes busquen cómo los tratadistas o los grandes doctrinantes se pronuncian sobre qué es el orden jurídico, qué es el sistema jurídico. Y luego van a encontrar la expresión ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico. Y fíjate que el ordenamiento jurídico es el todo, el universo. En un ordenamiento jurídico hay un orden. En un ordenamiento jurídico hay un sistema. Pero tú tienes que empezar a definir y a diferenciar todos estos conceptos. Orden jurídico, ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Investigar qué es eso, para de manera científica entender el derecho. Y eso fue el gran aporte de Hans Kelsen. El gran aporte de Hans Kelsen precisamente es demostrar que el derecho era una ciencia, demostrar que el derecho tiene un orden jurídico, demostrar que el derecho tiene un sistema jurídico y que hay todo un ordenamiento donde están todas las formas que asume el derecho. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Hans Kelsen? Explicar el derecho a partir del derecho mismo y decir, el derecho no necesita, para explicarse como ciencia, no necesita para nada de la moral. No necesita de ese concepto del bien y del mal. No necesita de ese concepto de lo que debería ser el derecho. El derecho es el deber ser. El deber ser. Y esa es otra expresión que me vas a investigar. ¿Qué es el deber ser? Ya tenemos varias tareas, ¿no? Primero, leer en el Código Civil del artículo 25 al 31 para entender ese método de interpretación que está en el código. Y ahora entender algunas expresiones como orden jurídico, sistema jurídico, ordenamiento jurídico. ¿Qué es eso que tanto implora Hans Kelsen como el deber ser de la norma? Y que para nada necesita de lo que debería ser el concepto de justicia. Él dice, para nada el derecho necesita de ese concepto del bien y del mal o de la moral. El derecho es producto de un legislador y se aplica porque se aplica y punto. Entonces ya ustedes saben que la teoría propia o la obra cumbre de Hans Kelsen es la teoría pura del derecho. El mismo nombre lo indica, pura del derecho. El derecho no requiere de la moral. La explicación del derecho de Hans Kelsen es desconectar el derecho de la moral y explicar el derecho como un ordenamiento jurídico, como un sistema jurídico de normas.
expedida por una autoridad legítima. ¿Y esa autoridad dónde está legitimada? ¿En qué documento, señores estudiantes? Esa autoridad que expide leyes, ¿en qué documento encontramos que está legitimada para dictar leyes? ¿En qué documento? En la Constitución, profesor. Claro que sí, en la Constitución. Aquí, si ustedes ven, abran el artículo 150 de la Carta Política, ¿qué dice? Nada más me leen el inicio. Artículo 150. Listo. Entonces fíjate que está autorizando a una entidad a hacer las leyes, el Congreso de la República. Y eso es propio del derecho positivo. Bien, y seguimos. Y entonces, Kelsen, ¿cómo representa o cuáles son las características del derecho según Kelsen? Fíjate nuevamente dónde está ahí la gran tarea que tienes que hacer. Te la presento otra vez, la tarea con la cual te vas a graduar el último día de clase. ¿Cómo es ese escalonamiento legal de la Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos a nivel de Colombia, a nivel departamental y a nivel municipal? Y ya verán lo que pasa el último día, ya verán, se acordarán de mí. Bueno, aquí es donde te tienes que pulir para que seas un constitucionalista, un hombre de leyes, que maneje la constitución política, que la sepa manejar, que la sepa interpretar, que la sepa aplicar y que la haga cumplir, porque esos son los que ustedes están llamados en la sociedad a hacerla cumplir. Entonces, las características del derecho según Kelsen, él dice, primero, es un sistema normativo coactivo. Y ese sistema normativo coactivo es el objeto, dice, es el objeto de estudio de la ciencia jurídica. ¿Qué van a estudiar ustedes de primero a décimo semestre? Ese sistema normativo coactivo de que habla Kelsen. Lo van a estudiar de primero al décimo semestre. Por eso se dice, es el objeto de estudio de la ciencia. Sistema normativo coactivo. La gran característica del derecho es que es coactivo. Y por eso el derecho se diferencia de la moral. La moral no es coactiva. En cambio, el derecho sí. El derecho, si tú no me cumples, yo te hago cumplir la norma jurídica. Y si te puedo poner preso, te pongo preso. Y si te puedo imponer una sanción, te impongo la sanción. Esa es la gran característica del derecho. Es una ciencia coactiva. Tiene fuerza. Y entonces él entra a explicar el derecho indicando que el objeto de estudio de la ciencia jurídica es el sistema normativo coactivo. Y ustedes van a ver derecho. Es el sistema coactivo que tenemos en Colombia. Y ese sistema normativo que regula el uso de la fuerza. ¿Y dónde están reguladas? En las normas jurídicas. El que matare a otro tendrá una sanción de 60 años. ¿Qué está regulando allí? El uso de la fuerza. ¿A través de qué? De una sanción. Y ese sistema normativo tiene su construcción escalonada según Haskell. Mírala ahí, la especie de una escalera. Y entonces siempre se le va a preguntar a Hans Kelsen, y el punto de quiebre de Hans Kelsen es,
Bueno, ¿y cuál es la norma superior? ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace el ordenamiento jurídico? ¿De cuál norma? ¿Cómo explicas tú la ciencia? ¿Cuál es el origen del derecho? ¿En dónde está? ¿En cuál es la norma superior que da origen al derecho? Situación política que existiera en el mundo, la de Inglaterra, de los Estados Unidos, y empiezan a dar explicaciones. Entonces es cuando los tratadistas, como Carlos Cosio, hablan de la norma básica que es creada por los doctrinantes, para decir, hombre, existe una norma básica creada por los doctrinantes, creada por la doctrina, y de ahí nace todo el ordenamiento jurídico, la llamada norma hipotética. Para aquellos que quieran avanzar en esto de la filosofía, de la constitución, es la creación de una norma hipotética. Es como cuando nos preguntan, ¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué problema? Entonces, para evitar el problema de dónde nace la ciencia del derecho, porque, ojo, toda ciencia tiene que darle una explicación científica a su origen, y todas la tienen. Y el derecho, ¿cuál fue la que le dio origen al derecho? Entonces, estos doctrinantes hablan de la norma hipotética. Hans Kelsen habla de la norma superior. La norma superior le da validez a todas las demás normas inferiores. Ya saben ustedes entonces que Hans Kelsen es el fundador del positivismo normativista. Acuérdense allá de la concepción normativista. Fíjense, antes de pasar a Hart, ¿cuál es la crítica que le hace Hans Kelsen a John Austin? Le dice, mira John Austin, tú dices que el derecho es el querer del legislador o el querer del rey. Entonces le dice Hans Kelsen, ¿qué pasa cuando ese rey muere? Muere la ley, muere el derecho. Entonces Kelsen dice, no señor, el derecho no emana del querer del legislador. Porque en verdad, si ese legislador, si ese gobernante muere, muere la ley, muere el querer del gobernante. El derecho emana de la voluntad del legislador, pero esta voluntad del legislador se desprende y se pone a disposición de un documento político que se llama Constitución. Y allí en la Constitución política vamos a encontrar cómo se origina la ley. Y si tú vas al artículo 157, efectivamente, encuentras cómo se origina la ley. Abran el artículo 157 de la Carta Política, ¿qué dice? Fíjate, está diciendo, un proyecto de ley para ser ley tiene que cumplir los siguientes requisitos. Está diciendo ese artículo cómo se genera la ley. Entonces se habla de la publicación del proyecto de ley, se habla de la aprobación del proyecto de ley y se habla de la publicación de la ley. Se está reglamentando. Claro, la misma Constitución política dice cómo se hace la ley. Y habla de la creación de un legislador, el Congreso de la República. Eso para darle las explicaciones a lo que Kelsen viene diciendo, para contrarrestar a John Austin. John Austin dice, hey, la ley es el querer del legislador. ¿Cómo así el querer? Y si se muere, muere la ley. Entonces es cuando Kelsen explica y dice, no, la ley no es el querer del legislador, es la voluntad del legislador, la cual se desprende y se pone a disposición de un documento político, que es donde va a decir cómo esa voluntad del legislador se va a generar, se va a fundar. Bien.
llegamos entonces a Herbert Hart. Hart, miren cómo se escribe. Cuando te pregunten en el examen, mira cómo me lo tienes que escribir. Herbert Hart. Y entonces, ¿qué críticas le hace Hart a Kelsen? Le dice Hart a Kelsen, mira Kelsen, la forma como tú explicas el derecho a través de la técnica de la coacción para obtener la conducta deseada. Acuérdense la técnica de la coacción que le expliqué en una clase pasada de Kelsen. El que matare a otro tendrá una sanción de 60 años. ¿Qué hay allí? Técnica de la coacción para obtener ¿cuál conducta deseada? ¿Cuál sería la conducta deseada? Respetar el derecho a la vida. Claro, que no mates. El respeto por la vida. Entonces, Hart, cuya obra cumbre es el concepto del derecho, míralo aquí. Obra de Hart, el concepto del derecho. 1907 a 1992. ¿En qué siglo estamos allí? 20. Siglo XX después de Cristo. Entonces, Hart, ¿qué le dice a Kelsen? Mira, Kelsen, tu explicación del derecho en nada difiere a lo que hace un malhechor para obtener una conducta deseada. ¿Qué hace el malhechor cuando te va a quitar el celular, señor estudiante? ¿Qué te hace? Te amenaza. Para obtener ¿cuál conducta deseada? Que le entregues el celular. Perfecto. Entonces, eso se lo dice Hart a Kelsen. Y le dice, tú das una explicación que no es cierta. Y entonces Hart, comienza a decir, en el derecho no solamente existen normas sancionatorias, hay otras clases de normas jurídicas también. Entonces Kelsen también da su avance, y entonces cuando Kelsen comienza a hablar allá en su época de normas primarias y normas secundarias, porque entiende ya unos cuestionamientos que se le hacen en su época, pero no acá. Pero Hart ya se lo hace más contundentemente. Y entonces Hart le dice, mira, Kelsen, tu presentación del estudio del derecho en nada se diferencia a lo que hace un malhechor. En el derecho hay otras normas. Y entonces la pregunta que se hace Hart es, ¿qué normas jurídicas existen en un ordenamiento jurídico? Entonces, fíjate que aquí está la pregunta, ¿qué normas hay en un sistema según Hart? Y Hart va a hablar de dos tipos de normas jurídicas. Y él habla de reglas primarias y reglas secundarias. Para que ustedes entiendan esto, hay que entender dos sistemas de juzgamientos en el mundo: el common law y el civil law. ¿Han oído hablar, señores estudiantes, de esos dos sistemas de juzgamiento? Del common law y del civil law. Parece que estuvieran desconectados. Parece que me estuvieran dejando hablar solo aquí. La verdad es que yo no he escuchado, profesor. Bien. Yo lo he escuchado, profe, yo lo he escuchado. Common law. Ese law es L-A-W, common. Law y civil law, exactamente. Y común es con doble M. Exactamente. Con doble M y N al final, common law. Entonces, el sistema del common law es propio del sistema inglés norteamericano. Y allá en el sistema inglés norteamericano se habla de reglas. En cambio, el sistema nuestro, que es el civil law, nos habla de normas jurídicas. O sea, lo que es reglas allá, acá es normas jurídicas. Entonces,
Hart habla de acuerdo con el sistema del common law. ¿Cómo me gustaría? No los quiero llenar de tareas, pero a futuro, en la próxima clase más arriba, me van a hacer la investigación de cuál es el sistema del common law y cuál es el sistema del civil law. Estúdienlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que les va a proporcionar entender el derecho para que no lleguen con tanta falencia en los próximos semestres, sino para que cuando ustedes escuchen reglas, el profesor Vizcaíno me enseñó que eso es propio del common law, Inglaterra, Norteamérica. Norma jurídica, ese es el civil law al cual pertenecemos nosotros, Colombia. Colombia pertenece al civil law. Aquí se habla de normas. Entonces, cuando tú encuentres la expresión reglas, ya tú vas a decir, ese man es el del common law. O sea que el debate que viene entre Working y Hart es propio de un sistema del common law. Inglaterra, Norteamérica. Y entonces la pregunta que se hace Hart para contrarrestar el pensamiento de Kelsen, le va a decir, mira, en el derecho no solamente hay normas sancionatorias, sino que hay reglas primarias y reglas secundarias. Y dice, las reglas primarias son las que establecen obligaciones, deberes, otorgan libertades. Son reglas que pueden reconocer derechos y hasta sanciones. Incluye entonces las sancionatorias dentro de las reglas primarias. Cuando yo le digo son las que establecen obligaciones, deberes, otorgan libertades, etcétera, ¿a cuáles se asimilan en Colombia? ¿A qué normas? ¿De carácter qué? Esas reglas primarias que define Hart como las que establecen obligaciones, deberes, libertades, derechos, ¿a cuáles se asimilan en Colombia? Carácter jurídico. ¿A las reglas de carácter qué? Jurídico. No. Aquellas que otorgan derechos, libertades. De carácter natural. No. Profe, carácter subjetivo. No, Sustantivo. Sustancial. Sustancial. Acuérdense cuando yo les definía ya las normas de carácter sustancial, les dije, las normas de carácter sustancial son las que otorgan derechos, deberes, otorgan libertades. Esas son de las que trata Hart aquí. Pero también mete las sancionatorias, las propias del derecho objetivo. Pero ya vimos que el derecho objetivo también protege derechos de carácter sustancial. Cuando ese derecho objetivo, que es el sancionatorio, acuérdense, dice el que matare a otro tendrá una sanción de 60 años, ¿qué derecho sustancial está protegiendo? La vida. Claro, la vida. Bien, entonces Hart comienza a explicar y dice, hay reglas primarias, Kelsen. Y no solamente hay reglas primarias, sino que también hay reglas secundarias, que son las que trabajan en función de las primarias. Y entonces habla Hart de unas reglas de cambio, de adjudicación y reglas de reconocimiento. Fíjense que este es el gran problema filosófico en el derecho, el gran problema filosófico. ¿Qué normas o reglas hay en un sistema jurídico o en un ordenamiento jurídico? Entonces, Hart da una respuesta. Hay reglas primarias y reglas secundarias. Las primarias son las que otorgan derechos, deberes, libertades y imponen sanciones también. Y dice, y en el derecho vas a encontrar también reglas secundarias, aquellas que trabajan en favor de las primarias. Las reglas de cambio, aquellas que establecen potestades, es decir, para crear reglas de procedimiento, para cambiar otras normas, reglas de cambio. Y eso es el sistema nuestro. Entran a regir unas normas y otras son reemplazadas por otras. Y ahí vamos, reglas de cambio. Y él dice,
hay reglas de adjudicación. Y dice, ¿cuáles son las reglas de adjudicación? Aquellas que se ocupan de la aplicación de la competencia, de cómo se deben fallar, cómo deben fallar los tribunales. Y le hago una pregunta a mis estudiantes, ¿a cuáles se asimilan en Colombia esas leyes? De cómo deben fallar los tribunales, cómo es el juzgamiento, cuáles son esas Derecho normas. procesal. ¿Ah? Procesal. Derecho Claro, procesal. claro, las normas de carácter procesal. Y entonces, Hart habla que son reglas de adjudicación, aquellas que adjudican competencia para juzgar. Y por último, Hart nos habla de la regla de reconocimiento, esa que nos permite identificar cuándo una regla o una norma pertenece a un ordenamiento jurídico. Y les pregunto yo a mis estudiantes, ¿cuál será la ley que permite saber cuándo una ley o artículo pertenece al sistema colombiano? ¿Cuál es la ley que lo dice? ¿Cuál es el documento que lo dice? ¿Cuál sería? Cuando ustedes escuchan esa norma no se acompasa con el sistema bolivariano, ¿cuál es el documento allá que lo dice? ¿Cuál es el sistema bolivariano en Venezuela? ¿Dónde está? ¿En qué documento? La Constitución. Claro, la Constitución es la norma que te va a decir si una norma pertenece o no a ese ordenamiento jurídico. Entonces algunos dicen, la regla de reconocimiento, la que permite saber si una norma pertenece a un ordenamiento jurídico o no, es la Constitución. Dice, es la Constitución la regla de reconocimiento. Otros te dicen, no señor, no es la Constitución, es lo que dirán los jueces. Lo que digan los jueces. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los jueces son los que dicen que aplica y que no aplica, ¿o no? ¿Quién fue la que definió? Pero fundamentado en lo que dice la Constitución. Claro, perfecto, pero para algunos decir que son lo que dicen los jueces, eso es una teoría, ¿no? Y a la larga, ¿quién fue la que definió qué es aborto y qué no es aborto y qué se castiga y qué no se castiga? ¿Quiénes fueron? La Corte Constitucional. Y la Corte fueron los jueces. No, no son jueces, son jueces. Son jueces colegiados. Yo soy juez unipersonal porque yo defino y resuelvo los problemas yo solo. Pero como aquel es un cuerpo de 7, 8, 9, es un cuerpo colegiado, son jueces colegiados. Entonces algunos dicen, la regla de reconocimiento son los jueces. Lo que digan los jueces. Y por ahí ustedes van a escuchar y van a ver la escuela del realismo jurídico, lo que dirán los jueces. Y otros dicen, no, la regla de reconocimiento ni es los jueces ni es la Constitución, es la costumbre, lo que diga el pueblo, lo que diga el desarrollo social. Fíjense entonces cómo se presenta ahí la regla de reconocimiento, diciendo, es la Constitución. Otros dicen, no, es lo que dirán los jueces. Otros dicen, no, es lo que diga la sociedad, la costumbre. De todas maneras, miren cómo presenta Hart lo que hay en un ordenamiento jurídico. Habla de reglas primarias y de reglas secundarias. ¿Ven ustedes entonces la gran diferencia con Kelsen, señores estudiantes? Ajá, están conectados. Sí, profesor, sí, profesor. Sí, señor. Ahí van avanzando. Esto es una historia. Lo que yo les estoy echando a ustedes es un cuento, ¿no? Lo que pasa es que estamos tomando nota también. Eso. Y manual de filosofía del derecho. Esto lo cimientan ahí leyendo a Hart, leyendo a Kelsen y diciendo, el profe nos dijo de las reglas primarias, las que otorgan derechos, las que otorgan libertades, perfecto. Y las reglas secundarias, las que trabajan para las primarias. Y son reglas de cambio, las que permiten cambiar una norma por otra, las reglas de adjudicación, las normas de carácter procesal, las de juzgamiento, y las reglas de reconocimiento, las que nos permite saber cuándo una norma pertenece a un ordenamiento jurídico. Algunos dicen que es la Constitución,
otros dicen que es lo que dirán los jueces, y otros lo que diga la sociedad a través de la costumbre. Perfecto, ahí vas entendiendo. Entonces, esa es la presentación de Hart. Y entonces llegamos a este jus naturalista. Ojo que Hart es jus positivista. Pero, como ya te hablé de la historia del derecho natural, te hablé del derecho positivo, te hablo entonces del debate entre Hart y Working. Ya Kelsen criticó a John Austin, ¿cierto? Hart critica a Kelsen y ahora Working critica a Hart. Entonces, Ronald D. Working, fíjate que murió hace poco, ¿no? Hace unos 7, 9 años. Working es norteamericano, en cambio Hart es inglés. Y entonces Working se enfrenta a Hart. La obra cumbre de Working es Los derechos en serio. Y entonces fíjate la crítica que le va a decir Working a Hart es: Hart, en el derecho no solamente hay reglas primarias, no solamente hay reglas secundarias, sino que también hay que, se lo he dicho ya varias veces en clase, sino que también hay principios. Le va a decir, mira, entonces, ¿qué funda Working con su obra Los derechos en serio? Funda la escuela neoconstitucional. Y tú vas a encontrar en la Constitución política la mayoría de los principios positivizados. En la Constitución política tú vas a encontrar, mejor dicho, muchos principios. El derecho a la vida es inviolable. La igualdad, libre desarrollo de la personalidad, la libertad. Y todo eso es derecho natural positivizado. Y entonces le va a decir, Hart, en el derecho no solamente hay reglas primarias, reglas secundarias. Hay veces que las reglas no resuelven los problemas. Y cuando las reglas no resuelven los problemas en el derecho, tienes que acudir a los principios. Y los principios representan un concepto de justicia. Los principios en Colombia, los que están en la Constitución política, representan el concepto de justicia del pueblo colombiano o del Estado colombiano. Los principios jurídicos que están en la Constitución bolivariana en Venezuela representan la concepción de justicia, yo no diría del pueblo venezolano, pero sí del Estado venezolano. Y entonces ahí es cuando tú vas a encontrar las reglas enfrentadas a los principios muchas veces, como en el caso del nieto asesino. El ordenamiento jurídico permite que el nieto asesino herede, porque no está prohibido. En cambio, los principios dicen, no, señor, el derecho a la vida es inviolable. Ojo con eso. Si bien Macondo, y vuelvo y le repito, no me vengan con ese afán, porque muchos estudiantes tienen papá abogado, y entonces, papi, el profesor dijo que si el nieto mata al abuelo, va a heredar. ¿Cómo va a ser? Si eso es una causal de indignidad en el Código Civil. Entonces es cuando te digo, hey, no estamos en el Código Civil colombiano, vamos a estar en Macondo. Y allá en Macondo no existía la prohibición de que el que matara al abuelo no podía heredar, no existía la prohibición. Sin embargo, el debate es jus naturalistas enfrentados a los jus positivistas. ¿Qué van a decir los jus positivistas? Que sí tienen derecho a heredar. ¿Qué van a decir los jus naturalistas? No tiene derecho a heredar. ¿Y cuál es la lucha de ellos? Los principios.
sobre todo uno muy importante, el derecho a la vida es inviolable, el derecho a la vida es sagrado. Entonces, cada quien va a defender su yo positivismo y cada quien va a defender su yo naturalismo frente al caso que ocurrió en Macondo, que es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense cómo Working habla de los principios, críticas de Working. Aquí llegamos al foro de los estudiantes. Vamos a llegar aquí rapidito para que queden preparados para el foro que vamos a hacer en la próxima clase. Y dice Working, no solamente hay principios, sino también hay directrices políticas. Ojo, miren entonces cómo dice Working. Hey, Hart, no solamente hay reglas primarias y reglas secundarias como lo dices tú, también hay principios. El derecho a la vida es inviolable, igualdad de las personas, libre desarrollo de la personalidad, principios que entran a resolver muchas veces los casos. Y no solamente, dice Working, no solamente hay principios, sino que hay directrices políticas. Es decir, políticas de Estado. Políticas de Estado que muchas veces están por encima del ordenamiento jurídico. Y les explico. ¿Cómo creen ustedes que el Estado colombiano desmovilizó a la guerrilla? ¿A punta de plomo únicamente? A través de políticas de Estado, política y acuerdos. de directrices políticas. Si te desmovilizas, te premio. Si me traes un fusil, te premio. Si me entregas a la cúpula de los guerrilleros, te premio, te doy plata. Empezó a generar unos estímulos. ¿Para qué? Para desmovilizar a la guerrilla. Y fíjense que hubo uno que se presentó con un senador acá, ¿o no fue? ¿Se acuerdan? Que liberó a un senador y se presentó con un senador acá a la justicia ante los militares. ¿No se acuerdan? Del guerrillero Izaza. Tampoco. ¿Se acuerdan? No, señor. No, pero no. Bueno. Entonces, El fíjense, mismo proceso de paz también, profe, es una cuestión jurídica, claro, que se tiene que estar apegado a la ley. claro, los que se quieren meter a la JEP, ¿verdad? ¿Para qué se quieren meter a la JEP? Para obtener rebajas, para hablar supuestamente con la verdad, pero obtener rebajas, en fin. Entonces hay unas políticas de Estado, hay unas directrices políticas que muchas veces están por encima del mismo ordenamiento jurídico. Y entonces, a pesar que ese guerrillero mató, secuestró, le vamos a dar un billete. En su época, en su momento, le daban su billete y lo mandaban hasta para el exterior. Entonces, esa es la explicación que Working le da al ordenamiento jurídico. Le dice, hey, en el sistema, en el ordenamiento jurídico, Hart, le dice a Hart, no solamente existen reglas primarias, reglas secundarias, existen también los principios. Y allá en próximas clases vamos a ir buscando la diferencia entre principios y reglas. Copien eso. Diferencia entre principios y reglas. ¿Qué diferencia hay? Mírenle ustedes, les pongo un principio y les pongo una regla. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, Sí, profesor. Miren en la forma como se construyen los principios y cómo se construye una regla. La regla, por ejemplo, es el homicidio. El que matare a otra persona tendrá una sanción de 60 años. Esa es una regla. Un principio. El derecho a la vida es inviolable. ¿Qué diferencias ves tú ahí entre un principio y una regla? La regla es sancionatoria. No siempre, no siempre. No Cada uno todas las tiene una reglas son recompensa. sancionatorias. ¿Ah? ¿Cómo? La norma te enseña, profesor. La norma te enseña, te dice lo que no, No, debe pero te hablas de normas, te estoy hablando de principio y regla. El principio, perdón. O sea, el principio. Claro, el principio te enseña bien. Te dice Tú que te, no hacer. tú Y te ya la adhieres, regla te sanciona.
Y es lo que está pasando ahora en Colombia. ¿Me adhiero o no al principio de que la vida es sagrada frente al aborto? ¿O me adhiero o no me adhiero? Si me adhiero a ese principio, no estoy de acuerdo con el aborto. Si no me adhiero, entonces le voy a dar el respeto a la autonomía de la mujer, ¿verdad? Entonces fíjate que los principios te enseñan. Los principios tú te adhieres o no a ellos y no pasa nada. Fíjate que no hay una consecuencia. Hay una consecuencia ahí. El derecho a la vida es inviolable. Hay una consecuencia. No, profesor. ¿Y en la regla? Sí, claro, 60 años de prisión. Claro. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a diferenciar entre lo que es una regla y un principio. Y me van a ir investigando todas esas cosas. Primero, el common law, lo que es el civil law, diferencia entre principios y reglas. Y entonces yo quiero avanzar. Yo creo que ya con Working está suficiente. Las críticas de Working, bueno, ¿sí están tomando alguna impresión ustedes? ¿Están tomando impresión de las diapositivas? Sí, señor. Pero el principio de la regla es para este jueves o para el jueves de más arriba con lo del common law y el civil law. Mire, para esta próxima clase vamos a hacer el foro. El próximo jueves vamos a hacer el foro. El caso del nieto asesino, ¿entendido? Ya lo vamos a organizar rapidito. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Bien. El foro será presencial. Podemos hacerlo, ¿no creen ustedes? Bien presentaditos. Ya les voy a decir. Bueno, mire. ¿Ya le tomaron la impresión al crítica de Working? Sí, señor. Bueno. El foro que vamos a hacer de los estudiantes es que van a haber 5 panelistas del youth positivo, del youth positivismo, y 5 panelistas del youth naturalismo. ¿Qué vamos a definir? Si el nieto asesino hereda o no hereda. Cada panelista va a decir al final de su presentación o su disertación, que será de 5 minutos más o menos. Al final va a exponer primero la defensa del youth-positivismo si pertenece a la escuela youth-positiva, y va a ser la defensa del youth-naturalismo si pertenece a la escuela youth-naturalista. Pero frente al caso va a decir si el nieto hereda o no hereda. Vamos a situarnos en Macondo. Y allá en Macondo no existía una regla o norma jurídica que prohibiera que el nieto asesino heredara en ese momento. Entonces, ¿qué van a definir los youth-positivistas? Si hereda o no hereda. ¿Qué van a definir los youth-naturalistas? Si hereda o no hereda. Este caso lo tienen en el Manual de Filosofía del Derecho y tienen que leer allá el caso. Está en unas páginas ahora mismo no preciso. Entonces son 5 youth-positivistas y 5 youth-naturalistas que se van a enfrentar en ese debate. Y va a haber un coordinador. Y va a haber una gran asamblea, que son todos los estudiantes, y la cual va a votar, desde luego, va a votar esa asamblea si está de acuerdo con el youth-naturalismo o si está de acuerdo con el youth-positivismo. Si observamos que la sala de audiencia está vacía, o si algún estudiante me la puede ir a decanatura los lunes. Ojo, porque ustedes van el lunes y martes, ¿verdad? Sí, profe. Entonces van a la decanatura y les dicen que les presten la sala de audiencia para el jueves, ¿entendido?
La Sí, sala de profesor. audiencia la vas a encontrar en el primer piso. Y ustedes van a decir, el doctor Vizcaíno requiere la sala de audiencia para el jueves a las 6:30 de la tarde. ¿Entendido? ¿Quién se encarga de eso? Nadie. Profesor, Yo la el voy a problema conocer. Yo llego. es que o sea, no conocemos la universidad. Yo pregunto dónde está el bloque H. Pregunto dónde está. Hombre, Que los vayan a mandar a otro lado. no, hombre. Dame el nombre. Nombre tuyo, Salazar. Ahora no hay Briandy. nombre. Profe, ¿qué Claro, bloque está? está en el bloque H. Cuando, Está en el primer piso, al fondo, ahí donde está la decanatura, ahí. cuando Ustedes le ingreses dicen, al mire, primer bloque que está a tu mano derecha. Ahí. allá bloque El H, bloque H creo que es el de nosotros. Sí, Estamos el nosotros. de... Claro. Sí, es el Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ir allá a ver si nos pueden apartar el salón de audiencia para hacer el foro de la discusión entre derecho positivo y derecho natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo van a ir? Bien presentados. Las mujeres bien presentadas y los hombres bien presentados, que no se le ocurra a uno como una vez que fue en bermuda y en chancleta. Al derecho hay que dignificarlo, hay que ir bien presentado, sobre todo en esta audiencia que vamos a hacer. Bueno, bien. No fue. Pregunto los 5 positivistas, a ver, cinco Acá, profesor. voluntarios. Me habla, pues no estoy viendo, espérate, voy a cerrar, pero es que después se me va la diapositiva. Deme los nombres. María Ángel Rojas. Positivista, María Sí, señor. Rojas, ¿quién más? ¿Quién más? Jesús Ramírez. Jesús Ramírez, positivista, ¿quién más? Freiner Ulloa. ¿Cómo? Freiner Ulloa. Freiner Ulloa. Otro positivista. Son 5. Vergara, Pero Vergara, ¿qué, nena? Carla, Ah, por eso, yo voy a ser el brujo para saber. Carla Verdú. Ajá. ¿Quién más? Vergara, profesor, Vergara. Nombre. Vergara. ¿Carla Verdugo o Carla Vergara? Vergara. Vergara, Vergara. Ok, Carla Vergara. ¿Quién más? Me falta un positivista. Me falta uno. Entonces, Estela Rodiño, profesor. Rodiño, listo. Bueno, están los positivistas, señores. Marian Rojas, Jesús Ramírez, Freiner Ulloa, Carla Vergara y Rodiño. Estos son los positivistas. Uno de ustedes me va a decir qué es la escuela del derecho positivo en 5 minutos lo primero. Y después van a participar panelistas por panelistas. Un panelista del positivo, un panelista de naturalismo. Un panelista, así se van intercalando y van discutiendo y se van enfrentando, que es lo bueno. Enfrentando los argumentos. Profe, yo Pero no sé quiero- si pueda, porque tengo ¿Cómo? primero que hacerle una consulta a usted primero, una solicitud. Entonces Sí, no pero sé tú si estás por eso. positivista. Pero tú estás como positivista. O sea, yo no me he metido en ningún grupo porque tengo primero que consultarle algo, hacerle una solicitud para ver si puedo, si se puede o no. Ya me entiendes. Espérate un momentico, pero me lo haces por el interno. Profesor, El tengo interno, una no sé pregunta. cómo, no sé cómo interno, profe, no tengo su. Apunta 300, Un segundo. Ajá. 817, Ok. 7197. Bueno, necesito los Ok, profesor. naturalistas. 5 naturalistas. Los de avanzada de la justicia. Los que van a hacer valer la justicia, el derecho justo. A ver, los naturalistas. 5. ¿Dónde andan? Ah, no hay un naturalista entonces.
Anóteme, profe. Nombre. Lina Atencio. Lina Atencio. Lina Atencio. ¿Quién más? Faltan 4. Diana Sierra, profe. Sierra. ¿Quién más? Las 2 grandes presentaciones se van a ganar 1 punto para el examen. Si sacan 3, sacarán 4. Si sacan 4, sacarán 5. Profe, colóqueme si quiere para ver. Profesor no, Georgette Rojas. ¿Cómo? Georgette Rojas. Georgette Rojas. Faltan 2. Nicole Puente, profe. Nicole Puente. Dime el nombre. Dime el nombre, si no escucho el nombre. Lina Atencio, Sierra, Georgia Rojas, Nicolás Puente y falta 1. ¿Quién? ¿Me están escuchando? ¿O no se desconectaron? ¿Cómo? Brandy Salazar. Bien. Bien. Ustedes se van a enfrentar háganle la impresión a eso que está ahí. El nieto mata al abuelo para heredar. Penalmente es condenado, penalmente, y está pagando la pena. Pero el problema es si civilmente puede heredar o no. Civilmente, de acuerdo con las leyes civiles de la época de Macondo. Entonces, necesito el coordinador. ¿Quién me va a coordinar la actividad el jueves? ¿Qué hace el coordinador, profe? ¿Quién? ¿Qué hace el coordinador? El coordinador primero saluda a toda la asamblea, le da la bienvenida, presenta el caso del nieto asesino. ¿Dónde está el caso? En el manual de filosofía del derecho. ¿Dónde está el caso? En esta diapositiva lo presenta. Hombre, sucedió en Macondo, donde el nieto asesino, y le pones nombre al nieto, le pones Fulgencio Bárbaro, mató a su abuelo para adelantar la herencia, creyendo que el abuelo podía cambiar su voluntad. El nieto está condenado penalmente, está en la cárcel, está pagando penalmente. Pero civilmente está el interrogante si puede heredar o no puede heredar. Y entonces luego, ¿verdad? Vas a presentar a los panelistas los nombres de cada uno. ¿Quiénes son los positivistas y quiénes son los naturalistas? Después, ¿qué haces? Le das la participación al doctor. Todos son doctores. El doctor tal tiene la palabra por el positivismo. Y luego le dice, ahora el naturalismo tiene 5 minutos y así los vas intercalando. Cuando finalicen todos, vas a coger un panelista de cada grupo y se van a enfrentar los 2 en el curso. Uno defendiendo el naturalismo y el otro defendiendo el positivismo. Van a estar adelante en 5 bancas. Uno positivistas a un lado y unos naturalistas al otro lado. Y tú vas a estar adelante allá en la presentación, las buenas noches, el saludo, ¿verdad? Presentas el caso y vas presentando a los positivistas uno a uno. Y luego, al final, habla a la asamblea y votamos todos a favor del naturalismo o a favor del positivismo. ¿Entendido? Entendido. Profe, Yelixa Espinosa. Jennifer. Yelixa Espinosa. Yerlisa Espinosa. Espinosa, apunta mi teléfono. Dígame. Para que cualquier duda me estés llamando, profe, ¿qué tengo que hacer? Profe, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Y tú vas a coordinar. 300 817 7197. Listo, profe. Entonces vas a ver el manual de filosofía del derecho. Ahí están los fallos. Ahí están los fallos del naturalista, del positivista, y falta el tercer fallo. El tercer fallo es ustedes el que lo van a dar. ¿Y esa historia dónde está? En el manual de filosofía del derecho. ¿Alguno lo leyó en el manual de filosofía? ¿Lo vio? Sí, profesor. Bueno,
Lo van a ver y van a quedar preparados entonces para el jueves. Me están llamando si existe algún inconveniente. Si existe algún inconveniente, lo hacemos virtualmente. ¿Vieron? Virtualmente nos conectamos. Yo abre la coordinadora y después vamos con todos los panelistas uno a uno. Se enfrentan uno de cada grupo y luego pues le damos la palabra a la asamblea y luego votamos y cerramos el debate. También lo podemos hacer virtual si tenemos problemas. ¿Entendido? Sí, profesor, profesor. tengo una duda. A ver. ¿La ponencia de cada uno tiene que ser, o sea, máximo de 5 minutos o puede ser menos? 5 minutos, 4, 5 minutos. Ah, ok. Perfecto, gracias. Pero ¿qué pasa? Que ustedes como grupo se tienen que reunir. ¿Qué defensa van a hacer? ¿Qué réplica van a hacer? La idea es que haya réplica y contrarréplica de un estudiante con el otro. Interpelen, vengan, pero siempre pidiendo la palabra y la coordinadora manteniendo el orden de la asamblea. ¿Entendido? Los asambleístas del dispositivismo bien presentados, y las mujeres también bien presentadas. Las dos mejores intervenciones, ya les repito, tendrán un punto en el examen, un punto. Si sacan 4 será 5, si sacan 3 será 4, si sacan 2 será 3. Un punto a las dos mejores presentaciones. Ahí yo cojo a alguien que sirva de jurado conmigo y escogemos las dos mejores presentaciones. ¿Entendido? Entendido, profesor. Sí, profe. La coordinadora, ojo, en contacto conmigo, preguntando cualquier circunstancia para que ella organice eso. ¿Cómo que se llama? Espinosa, hace tu protocolo y me lo presentas, ¿viste? Bueno, profe. Haces el orden. Profe, voy a hacer esto, y vas coordinando conmigo, ¿viste? Listo. Bueno, quedamos para eso. Y me están llamando si logran la sala de audiencia, ¿vieron? Y todo allá porque de pronto esa sala de audiencia no tiene aire. Si no tiene aire, mejor no la hacemos, ¿oyeron? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, señor. Si no tiene aire, la hacemos virtual, ¿oyeron? Sí, señor. Bueno, dale, un abrazo a todos. Nos vemos. Chao. Igualmente, profesor. Gracias. Chao, profe.